Hola chicos, a continuación voy a explicar acerca del tema de la sesión número 7, que es la industria pesquera. En este caso, la parte 1. Saberes previos, cuáles son las etapas del proceso de producción de harina y aceite de pescado, qué son las BPM, qué parámetro determina que la harina de pescado sea de calidad. Recuerden que esas preguntas son claves para el debate. Para ello, ustedes tienen las referencias bibliográficas en las cuales tienen que dar lectura y así poder enriquecer el debate que siempre se hace en clase, chicos. La problematización, ¿se podrá obtener harina de cualquier tipo de pescado? Un interrogante muy, muy, muy sintetizada. Entonces, tienen que centrarse en la información de referencia para poder responder en clase esta pregunta. Al final de la sesión, ustedes van a estar en las condiciones de describir los procedimientos básicos para establecer la secuencia de las operaciones en los procesos de producción de harina y aceite de pescado. Hay un video de motivación como cada clase que hemos venido desarrollando. Industria pesquera, harina y aceite de pescado. Bien, la harina y aceite de pescado. Bueno, en nuestro país, la materia prima elemental y principal para la obtención de estos productos es a partir de la anchoveta. Eh, las empresas o los lugares o los países a nivel Sudamérica que tienen la mayor producción de harina de aceite de pescados es Perú y Chile. En nuestro país, los departamentos, lugares, en este caso los puertos, ¿no?, que existe en todo el litoral peruano. En la ciudad de Paita, por ejemplo, Chicama, Chimbote, Guarmey, Supe, Huacho, Callao, Pisco, Hilo. Son las ciudades claves, ¿no?, donde se hace la harina y el aceite de pescado. Este tipo de industria pues es por temporadas. Recordemos que si la temperatura del mar aumenta, pues va a haber ausencia de anchoveta. Entonces, la anchoveta siempre, por ejemplo, si aumenta la temperatura en la zona norte, siempre la anchoveta va a ir hacia el sur, porque de Tumbes, toda esa parte de Tumbes al norte ya es mar tropical. Este cuadro número 1 nos muestra la composición química nutricional de la anchoveta. Un 70.8% de humedad, 8.2 de grasa, 19.1 de proteínas, sales minerales 1.2. Esta información es recogida de un laboratorio de calidad de Hayut. Es un promedio, ¿no? Es referencial los datos, recuerden. Pero existe un rango, ¿no? Existe un rango. Los usos de la anchoveta. Los usos de la harina de pescado, en este caso la anchoveta, sirve como un concentrado alimenticio para, en este caso, los cerdos, las vacas lecheras, las aves ponedoras, los rumiantes, ganado vacuno, vino, camarón, aves. Hay empresas ya que se dedican a lo que hacen es, por ejemplo, tienen harina de pescado, mezclarlo con otras materias y obtener o darle ciertas características, ¿no?, para que los animales pues lo puedan consumir, ¿no? Por ejemplo, la purina es un ejemplo, ¿no? La purina
que te venden en las tiendas, por ejemplo, para las comida para las aves en casa a veces, o los mismos patos, ¿no? La comida para camarones igual, o sea, hay una mezcla de diferentes proporciones de otras materias con la harina de pescado. ¿Qué permite en los animales que la consumen un rápido crecimiento, va a mejorar la nutrición, va a mejorar su fertilidad? Y eso es debido a que la anchoveta contiene, mejor dicho, omega 3, DHA y EPA, ¿no? Proteínas prácticamente de alto contenido, eh, de alto contenido de valor nutricional para quienes lo consuman. En este caso, pues, los animales, y por otro lado, en el caso del aceite, muy utilizado en lo que es la producción de fármacos, ¿no? Características de la harina de pescado. En este caso tenemos la calidad microbiológica, un estándar microbiológico, por ejemplo, la salmonela debe haber ausencia en 25 gramos de muestra, igual con la shigella, y la enterobacteria máximo de 300 UFC por gramo. La UFC son unidades formadoras de colonias, y estos son términos netamente microbiológicos, pero de todas maneras, estas bacterias o microorganismos se generan debido a la humedad y tienen que ser controladas durante el proceso. La calidad físico-química, por ejemplo, los parámetros, en este caso tenemos la humedad, grasa, proteínas, cenizas, sales. De acuerdo a la pesquera Hajduk, en este caso que es la fuente, tiene 2, 4, 6 calidades. Cada empresa tendrá la calidad de harina y aceite que produce. Entonces, en este caso, pues este cuadro nos muestra un resumen de las calidades de la harina de pescado que fabrica. Y esta calidad va a depender del cliente. El cliente te pide con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, acá, Taiwán pide con 10% de humedad máxima, 10% de grasa máxima, proteínas 67% mínimo, cenizas, 0 cenizas, y porcentaje de sales máximo 5. Lo mismo que Tailandia. Y ya las calidades de la propia empresa, por ejemplo, Prime, donde sí hay ceniza. Como le vuelvo a repetir, este cuadro, pues, de calidades va a depender del cliente. Y también la empresa va a producir su calidad de harina. La calidad bioquímica, tenemos el TBN en miligramos por 100 gramos de muestra, debe ser menor o igual a 100 para el caso de la Super Prime, ¿no? De la misma pesquera. Para la Prime menor o igual a 120, Taiwán igual a 120, Tailandia 150, estándar 1 mayor a 150, estándar 2 mayor también a 150. La histamina en ppm debe ser menor o igual a 500, para la Prime menor o igual a 1000. Proteína, ¿no? El TBN son los nitrógenos totales volátiles, ¿no? Entonces es un parámetro que va a determinar también la calidad de frescura del pescado. El proceso productivo. Bien, el proceso inicia con una captura de materia prima, y esta captura se realiza con embarcaciones propias y o particulares. Puede haber empresas terceras que se dediquen a lo que es la captura de la materia prima. Y las embarcaciones cuentan con instrumentos que permiten detectar los cardúmenes en el mar. Hoy en día, pues con la tecnología, estas embarcaciones cuentan con todo un sistema que permite detectar con exactitud dónde se encuentran esa cantidad, o mejor dicho, permite detectar los cardúmenes para poder realizar la captura. En el video motivacional vamos a observar cómo es que
es de suma importancia estas embarcaciones equipadas. El transporte de pescado. Bueno, el transporte de pescado, ya una vez en la embarcación, desde las bolsas hay un succionador al vacío a la bodega de embarcación. Es decir, por ejemplo, una vez que se tiene en la malla, todo eso se embolsa, ¿no?, en la embarcación, y mediante una succión al vacío se lleva a la bodega de la embarcación. Entonces la embarcación llega ya prácticamente a la zona costera con la materia prima, y aproximadamente a unos 500 metros de la planta está la chata, en donde se descarga los pescados que se encuentran en la embarcación. O sea, los pescados que están en la embarcación se van a descargar en la chata, y en la chata se recepcionan estos peces. Y ahí pues tiene que haber un analista de calidad para hacer las mediciones correspondientes, ¿no? Ya que de acuerdo a la norma técnica peruana para el sector pesquero, establece ciertos, para proceso, la materia prima tiene que tener cierto tamaño. Por ejemplo, no pueden ser los que todavía son bebés, pues no pueden entrar a proceso, ¿no? Entonces siempre tiene que haber ahí una persona de calidad llevando el control. Hay que analizar también los valores de TBN, deben ser menores a 20 miligramos por gramo de materia fresca. Eso es fundamental en la chata. De la chata hacia planta se transporta mediante bombas centrífugas y bombas al vacío. Eh, Claro, la teoría, por ejemplo, establece de que cuando se utiliza bombas al vacío, para hacer el bombeo, se hace en una relación 7:1, que significa 1 de agua y 7 de materia prima. En cambio, en las bombas centrífugas se utiliza una relación 2:1. Entonces, eso es relativo ya. Cada empresa maneja su relación para poder hacer un buen transporte, ¿no? Recordemos que si se envía o se va a enviar, por ejemplo, pura materia prima desde la bomba, de todas maneras va a haber pérdida. Tiene que ver, de todas maneras, un líquido que permita la fluidez con el transporte. Eso siempre tiene que haber una relación de materia y agua. Y ya una vez que, por ejemplo, esa agua que sea utilizada para bombeo va a regresar al mar, pero previo a eso tiene que ser tratada con los estándares de calidad. Y hoy en día, pues, también con el tema del cuidado del medio ambiente. Descarga, filtración y pesado. La materia prima es descargada en desaguadores rotatorios, ¿no? Estos desaguadores rotatorios internamente tienen una especie de malla, ¿no?, lo cual permita, pues, que el agua pueda fluir, ¿no?, pueda pasar para la planta de tratamiento de agua. Y en ese caso, pues ya queda prácticamente la materia prima libre de esta. El pescado es transportado mediante un elevador. Luego, una vez que sale del desaguador, es enviado mediante un elevador de cangilones hacia la zona de pesado. Hay una tolva, en esa tolva se va a pesar la materia prima. Ahí también va a haber un controlador. El Estado, por ejemplo, hace el control. Y son dos las empresas que hacen este control, que es Serper y SGS del Perú. Entonces siempre va a haber un analista, ya sea de ambas entidades, haciendo las mediciones y los controles, sobre todo, que todo marche bien. Al final del pesado, la materia prima cae sobre una poza de almacenamiento. Cocción. Una vez que la materia prima está en la poza de almacenamiento, esta poza cuenta con un tornillo sin fin en la parte base. Y mediante ese tornillo sin fin va a llevar la materia prima hasta un elevador de cangilones de cajas. El pescado almacenado es transportado hacia los cocinadores. La cocción puede ser mixta, puede ser
de contacto directo o indirecto. Pero lo más común es, o lo más clásico, es que se hace con vapor generado en las calderas, ¿no? Netamente vapor. La temperatura de cocción es aproximadamente 100 grados Celsius entre un tiempo de 15 a 25, ¿no? Estos datos, vuelvo a repetir, son referenciales, ya que cada empresa pues, ya tiene establecido un procedimiento. Entonces puede variar la temperatura, no mucho, pero puede ser un más menos 2 de repente, el tiempo quizá también. Lo que se busca en la cocción es coagular las proteínas, liberar líquidos y eliminar flora microbiana presente en el pescado. En el prensado. Y bueno, el prensado es prácticamente una operación netamente mecánica. Y previo a ello pasa por un pre-strainer, perdón. De la prensa salen dos sustancias, el licor prensa y la torta de prensa. Entonces, el licor prensa va a ir por un lado y la torta de prensa va a pasar a la siguiente etapa. La humedad de la torta está entre un 50 y 60% y la grasa 3.8 a 4.5%. Ese licor de prensa que sale del prensado, ¿sí? Va a pasar a la sala de aceite. Y en esta sala de aceite, pues, va a haber primero una separación. O sea, va a separar los sólidos insolubles, ¿no? Que pasa, de todas maneras, de la torta de separación. ¿Sí? Va a haber una separación. Como aún hay partículas insolubles, ¿no? Muy aparte del aceite, están los sólidos solubles y los insolubles. Entonces, los insolubles se van a separar en esta separación, en este paso, ¿no? En la separación. Ya esos sólidos que se logran eliminar se le llama torta de separación, que luego son enviados, ¿no? Con la torta de prensa para que entre en la cocción. Luego, ese líquido ya libre de insolubles va a pasar a una centrifugación en donde se va a separar el agua y los sólidos solubles del aceite por diferencia de densidades. El agua es enviado a la planta evaporadora. Así es, esta agua pues va a ser enviada a la planta evaporadora, lo vamos a ver más adelante, y el aceite neto ya prácticamente mediante centrífugas verticales, perdón, la centrifugación se realiza en centrífugas verticales, la separación en horizontales. Y el aceite una vez obtenido pues pasa un pulido. Entonces lo que se busca en el pulido es minimizar la cantidad de agua e impurezas. De evaporación. Del licor del agua que se ha eliminado de la centrifugación, pues pasa a un proceso de evaporación. Lo que se busca en la evaporación es deshidratar la carga con un contenido de sólidos del 7.8%. De sólidos, esa agua tiene entre 7 y 8%, entonces lo que se busca es concentrarlo hasta un 32 y 40%. El concentrado es seccionado a la torta de prensa, torta integral permitiendo el aumento de proteínas solubles. Ese concentrado va a permitir mejorarlas, en este caso el aumento proteico en la torta de prensa. Entonces, este concentrado que sale de la evaporación, que puede ser de doble, triple efecto, eso va a depender también de la empresa, algunas de 4, hasta de 5 efectos. Ese concentrado está líquido, se va a unir ¿con quién? Con la torta de la separadora y la torta de prensa. Y de esa manera va a aumentar el contenido proteico, mejorando la calidad de la harina de pescado. Y eso entra a un secado. Este secado igual se va a dar en un invernadero de calor o un horno horizontal, que puede ser también. Hay empresas que lo hacen 2 etapas, otras una, pero mayormente, o en su mayoría, primero pasa por un contacto indirecto
que es con vapor, y con vapor también de los calderos, y después con uno directo, ¿no? Que es con aire caliente. Y el objetivo es reducir la humedad a niveles que no permitan el crecimiento de microorganismos. Como les menciono acá, 2 etapas: secado a vapor y con aire caliente. Al final del secado, pues con vapor se logra una humedad de 22 al 25%. En cambio, ya al final con aire caliente, pues la humedad final ya de la harina prácticamente está entre un 7 a 9%. En el secado también, antes de que se ingrese al secado, se le agrega un antioxidante. Aproximadamente 100 ppm de antioxidante se le agrega acá. Ese antioxidante pues, permite que las proteínas, como va a haber calor, se pueda descomponer, ¿no? Las proteínas que acompañan a la torta en este caso. Ya una vez que se tiene la torta prácticamente, una vez que sale del secador, pasa por un proceso de enfriamiento. Ese proceso de enfriamiento lo que se busca es detener las reacciones químicas, bioquímicas y biológicas, y se lleva a cabo en un tambor rotativo. En este caso pues es con aire. Y conforme se va secando el producto, pues se van a utilizar en este caso ventiladores, ¿no? Pues, la temperatura de secado a la salida va a ser una temperatura menor a los 40 grados Celsius. Luego viene la molienda. En la molienda, el producto es transportado hacia un tolvín de ensaque, ¿no? Pero antes que se realice la molienda, se vuelve ahí en el enfriamiento, como ver corrientes de aire, va a haber un ciclón, ¿no? Al final, en donde se va a permitir recuperar las partículas de harina que van a ser arrastradas por el aire que se utiliza en el proceso, en la etapa de enfriamiento. Ya en la molienda lo que se busca es reducir, homogeneizar y obtener partículas de harina con una granometría aproximada del 99% en un tamiz número 12, de acuerdo a la norma ASTM. Después de la molienda viene el ensacado. El ensacado, antes de ensacarse, se agrega nuevamente un antioxidante, pero ya en unas concentraciones de 700 a 900 ppm de antioxidante. No mediante aerosol se va agregando. En el sacado, pues se hace sacos son de polipropileno, laminados de 50 más o menos 0,5 kilogramos. Cada 1000 sacos se obtiene un saco patrón, que también se hace el control de calidad para ver cómo va el proceso. Bien, ahí tenemos el diagrama de flujo, que lo vamos a explicar en clase. Luego tienen una actividad grupal. En este caso va a ser problemas de balance de materia. En conclusión, hay una resolución de la materia prima, el bombeo de la materia prima hacia las balanzas, ya dentro de planta, los pesajes. Hay una recuperación de sólidos de agua de descarga, recuperación de aceite de agua de descarga. Y también el transporte se destina a receptoras, la cocción. De la cocción viene el prensado. La fase sólida ingresa un secado directo, indirecto, molienda, ensaque, almacenamiento, venta. Y el tema del líquido de prensa o licor de prensa va un decantado, un centrifugado. Hay una pulidora para el tema del aceite, para el tema del agua de cola. El agua de cola se le llama el agua que se tiene en el centrifugado, va a la evaporación, y ese concentrado pues se mezcla con la fase sólida para enriquecerla desde el punto de vista proteico.
Eso es todo el proceso de la harina. Acá sí hay bastante operaciones, sobre todo más de transferencia de calor. Tienen alguna asignación para casa también y la referencia bibliográfica. El... Bueno, chicos, como después de ver este resumen, espero puedan responder bien los cuestionarios, actividades que tienen. Y cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Espero que el debate sea muy enriquecedor en el día de clase. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego.